Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Nosotros esperamos que en los próximos días, no mañana en concreto, pero en los próximos días, se anuncien acuerdos con muchas fuerzas políticas, con muchas, con Ciudadanos, con Izquierda Unida, con el PNV, con Compromís, con Coalición Canaria, también con Podemos. Por lo tanto, en los próximos días se van a anunciar muchos acuerdos y ojalá con todos esos acuerdos podamos dar lugar a un gobierno del cambio para cambiar las políticas que tantísimo sufrimiento han causado a los ciudadanos. No lo descarto si hay un gran acuerdo, que no es lo mismo que vayamos a entrar, ¿me entiendes? Es decir, estamos pactando las bases fundamentales de un acuerdo y en ese acuerdo tiene que estar el 70-80% de las reformas que Ciudadanos defiende, entiéndalo. Es decir, no vamos a meternos en un pacto de gobierno si ese gobierno no hace las reformas que nosotros defendemos a nuestros votantes. Con 40 diputados de 350 quiere incluir en el pacto el 80% de su programa. Bueno, oiga, pues legítimamente, ¿cuál es el problema? En cuanto a los mensajes amenazantes, pues que se amenace lo que quiera. Yo desconozco esos mensajes, pero desde luego, para que te manden un mensaje amenazante habrá que tener algo de lo que se pueda amenazar. Entonces, sinceramente, pues que me manden los mensajes que me quieran mandar, porque aquí no hay ninguna amenaza que se pueda hacer. Y evidentemente, he dicho anteriormente que cada uno haga un ejercicio de reflexión y vea si aporta o no aporta a este partido. Bien, ella está bien, no me está triste y dolida por lo que está diciendo, lo que está diciendo de ella. Yo hablo en términos estrictamente humanos, porque con Rita Barberá tengo la enorme suerte de poder hablar en términos estrictamente humanos. A mí lo que me preocupa es la persona, el ser humano. Alguien que ha dado toda su vida por Valencia, toda su vida. Si es que no ha tenido horas Rita Barberá para Valencia, no ha tenido horas. Es que no ha tenido horas. Y por eso la gente le votaba. Esto no salía en la tómbola. Es que la gente le votaba porque veían a Rita Barberá arreglando aceras, farolas, jardines, parques, en fin, trayendo cosas interesantes a Valencia. Fernando, soy Berto Romero, soy parte de la Resistencia y te estoy escuchando mientras cocino berenjenas. Yo sé que estas cosas te gustan. Un saludo. Sí, hoy vamos a desvelar por qué tenía una berenjena en la mano Berto Romero. ¿Qué hace con una berenjena en la mano mientras escucha el programa? Buenos días, María. Muy buenos días. Lo vamos a desvelar porque ayer María puso un tuit a Berto Romero y muy simpático contestó y entonces envió un audio al programa, así que lo escucharemos hacia el final, donde nos cuenta el porqué de sus inclinaciones gastro. Pero bueno, lo vamos a ver a continuación. Antes, sin embargo, tenemos que hacer un repaso a los principales medios de comunicación de este país. Sabéis que nos encontramos en una etapa muy trascendental donde se están determinando con qué pactos se podrá o no gobernar. Si se puede gobernar, lo veremos la semana que viene, y si no, iremos de cabeza a unas nuevas elecciones. Pero en todo caso, antes de que pasemos a
a los turbulentos mundos de las informaciones políticas, que saludemos en primer lugar a quienes escuchan este programa. Desde el extranjero, nuestros expatriados que se conectan. Ha habido alguien que me ha escrito y me ha dicho: Fernando, no diga lo de las tapitas, lo de las cervecitas. Digo, sí, yo sé que lo añoráis, algunos más que otros, obviamente. Habrá quien añore los cafés con sus familiares, con sus amigos. Pero bueno, por eso les saludamos especialmente, porque han dejado muchas cosas atrás y nos gusta recordarles en cada programa. Y un saludo muy especial también a aquellos que se están incorporando en directo: el señor Serrano, la tía Faustina, Uvelán, Andoni, Elena, BG, Jiku, tantos y tantos amigos que se incorporan en directo a este programa y que componen una suerte de focus group, un CIS, o en nuestro CIS particular, un CIS con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Charo Chamizo, Paloma Irazazábal, PSV, Reiner Bandler, Libertino Francachela, Jan Bedel, Juan Cruz, Hardy Useful, Alicia En Marea, Santi Cerrato, Rojo hasta la médula, José Manuel Martínez, Elisa, en fin, cada vez más y más numerosos amigos que se incorporan en directo a esta hora. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Y enseguida vamos a pasar a repasar las portadas de los diarios, en un día en el que veréis de nuevo todas las informaciones están relacionadas con las conversaciones y los pactos, con las conversaciones que se están celebrando entre diferentes fuerzas políticas para tratar de llegar a algún acuerdo de cara a la jornada de investidura que viviremos la semana que viene. En primer lugar será el miércoles día 2, y si eso no prospera, entonces habrá una segunda votación el sábado día 5. Ya están esperando allí Mariano Rajoy, ayer, que por cierto fue entrevistado en 13 Televisión. Yo no sé si visteis la entrevista, fue apasionante, un retrato apasionante sobre este país. Y le preguntaron a Mariano Rajoy qué iba a pasar y dijo: si no se concreta con esa votación, que yo creo que no se va a concretar el día 5, entonces nosotros le ofreceremos al Partido Socialista una salida, un gran pacto como el que se hace en toda Europa, como el que es tan frecuente en Europa, el de las izquierdas con las derechas, que alguien se lo reenvió a Ana Pastor y dijo: esto da para un fact-check en toda Europa. Bueno, de pactos vamos a hablar precisamente hoy con Óscar López, sabéis, portavoz del Partido Socialista en el Senado. Óscar López, para ver cómo se están produciendo estas conversaciones, qué objeto tienen. Y una cosa que a mí me llama profundamente la atención: ¿y cómo se transforma las relaciones políticas cuando estamos en campaña electoral y cuando estamos entrados en la legislatura, ¿no? Aunque en este caso sea todavía una legislatura sin concretar, pero porque claro, Ciudadanos ha pasado de ser no solamente el antagonista de Podemos, sino un gran antagonista también del Partido Socialista, ¿no? ¿Recordáis aquel debate en el que Ciudadanos hizo un discurso, en mi opinión, tan sobre la violencia contra las mujeres? ¿Os acordáis? Y la reacción tan dura del Partido Socialista, bueno, pues con ese partido es con el que están tratando de llegar ahora a un acuerdo, ¿no? Le vamos a preguntar a Óscar López por todo esto. Mientras tanto, escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Ayer tuvo lugar esa primera reunión a 4 que había facilitado Izquierda Unida, que había ofrecido Izquierda Unida y a la que habían accedido, en la que habían accedido a participar el resto de formaciones políticas. Sabéis que se incorporó el Partido Socialista, también Podemos, Compromís, y allí tuvieron su primera reunión en el Congreso de los Diputados. Paralelamente se produjo algo, que es que el Partido Socialista se estaba reuniendo también con Ciudadanos. Esto ha sido interpretado de diferentes maneras por la prensa, ahora lo veremos, pero el caso es que después le preguntaron a Antonio Hernando, le preguntaron cómo era posible y a qué pactos podían llegar con Ciudadanos. Nosotros esperamos que en los próximos días, no mañana en concreto, pero en los próximos días, se anuncien acuerdos con muchas fuerzas políticas, con muchas, con Ciudadanos, con Izquierda Unida, con el PNV, con Compromís, con Coalición Canaria, también con Podemos. Por lo tanto, en los próximos días se van a anunciar muchos acuerdos y ojalá con todos esos acuerdos podamos dar lugar
a un gobierno del cambio para cambiar las políticas que tantísimo sufrimiento han causado a los ciudadanos. Sí. Óscar. Hola. ¿Qué tal? Soy Fernando Berlín. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Radiocable.com. Óscar López, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ayer tuvo lugar esa primera reunión a cuatro bandas. ¿Qué balances se hacen? Bueno, la verdad es que fue una buena reunión y la pena es que no se haya hecho antes, porque una vez sentados y con papeles encima de la mesa siempre hay avances. Hay bastantes reproches mutuos por no haberse sentado, por no haber... ¿Hay espacio para el acuerdo realmente? Sí, lo creo que hay espacios para acuerdos y yo dejo al margen los reproches y hago solo una constatación, y es que es una lástima que Podemos no hubiera nombrado antes un equipo negociador, porque ayer por fin se produjo la reunión y se vio que era buena y era positiva. Lo que pasa es que una cosa que a mí me sorprende desde la vista exterior es que el PSOE está buscando apoyos para gobernar, pero ¿qué es lo que está ofreciendo el Partido Socialista? El Partido Socialista está ofreciendo un programa de gobierno para que haya un cambio en este país. Por eso el PSOE optó y por eso el PSOE dijo no votaremos con el Partido Popular. Hay quien plantea que hay dos caminos encima de la mesa, que uno de ellos es que el PSOE gobierne con el Partido Popular, y ya hemos dicho por activa y por pasiva que no, y hay quien plantea que hay otro camino que es solo con Podemos y con Izquierda Unida y alguna fuerza nacionalista, que era la mesa de ayer, digamos, ¿no? Añadiéndole luego Esquerra y CiU, Esquerra y Democracia y Libertad. Ya hemos dicho que no, que por ahí no da, que no suma y que hacen falta Esquerra Republicana y Democracia y Libertad. Por lo tanto, nuestro planteamiento es un planteamiento de que haya un gobierno de cambio transversal, donde se puedan incluir fuerzas que han competido para que haya un cambio en este país y no para que gobierne el Partido Popular. Que parece que hay una gran teatralización, porque paralelamente lo que observamos es también una negociación con Ciudadanos, cuyo programa es antagónico al que ofrece Podemos. Bueno, yo creo que en una situación como la nueva tenemos que aprender todos a convivir con algo que es nuevo, y es que ningún partido tiene una mayoría absoluta para ejecutarse un programa sin hablar con los demás, y por lo tanto todo el mundo tendrá que ceder en algo, sabiendo que lo importante es la pregunta al final del día. Oiga, ¿merece la pena un gobierno que pueda subir el salario mínimo, rescatar la ley de la dependencia, promover una reforma constitucional, etcétera, etcétera, o no merece la pena? Aparte de que luego alguno tenga otra aspiración, yo creo que merece la pena. Y hay un argumento adicional, y es que acabemos de una vez por todas con un gobierno de un partido que ha estado financiándose de manera irregular durante 20 años con una corrupción insoportable ya. Creo que hay argumentos de sobra para intentar que haya un cambio de gobierno donde puedan estar incluidas distintas formaciones que, aunque no piensen igual en todo, claro que no, pero comparten ese ansia de cambio y desde luego de renovación y regeneración que necesita nuestro país. No, esto sobre el papel no parece mal, pero ¿es compatible ofrecer un programa a Ciudadanos y a un antagonista como Podemos? ¿Eso es compatible que lleguen a un acuerdo vuestras tres fuerzas políticas? Bueno, yo creo que es compatible preparar o ofrecer un programa de gobierno donde pueda haber grandes acuerdos entre distintas formaciones políticas, y en este caso estas dos también, que, insisto, seguramente nos separan muchas cosas, pero otras se pueden compartir, y lo más importante es esa pregunta que digo al final del día. Oiga, ¿cree usted que no merece la pena? Bueno, pues si cree usted que no merece la pena que el Partido Popular pase a la oposición, que el señor Rajoy deje de ser presidente del gobierno, que se pueda derogar la reforma laboral, que se pueda subir el salario mínimo, que pueda haber fondos de nuevo para la dependencia, que se impida que se privatice la sanidad como se intentó en los últimos 4 años, si piensa usted que todo esto no merece la pena, no me refiero a usted, señor Berlín, sino a es una pregunta retórica, a estos partidos, pues entonces pueden no compartirlo. ¿Y no es significativo que haya sido más fácil acercarse a Ciudadanos que a Podemos? Bueno, yo creo que sencillamente ha habido más tiempo. Es que Ciudadanos se sentó en una mesa hace ya bastantes días, casi 10, y ha habido muchas horas de trabajo. Ojalá hubiera habido todo ese tiempo con Podemos. Una cosa que ha llamado la atención es que paralelamente ustedes han tenido ayer que se iba a producir esta reunión tan visualizada, tan observada por los medios de comunicación, y paralelamente se ha producido una reunión al más alto nivel del Partido Socialista entre José Enrique Serrano con miembros de Ciudadanos. En la red se presentaba algo así como una negociación a dos bandas, decía el diario.es, algo clandestina, fuera de los focos. ¿No hay una cierta forma de deslealtad? Créame que no, porque todas las formaciones políticas saben con quién estamos hablando. Hoy he leído algún titular, decía, una reunión secreta. Digo, hombre, secreta en el Congreso de los Diputados, que es el lugar con más periodistas del mundo ahora mismo, es un poco extraño. En todo caso, Podemos sabe que estamos hablando con Ciudadanos, Ciudadanos sabe que estamos hablando con Podemos, y es más, hemos explicado por activa y por pasiva. Oiga,
en la mesa de ayer, que es una buena mesa, la mesa 4, ojalá se hubiera producido antes, no hay votos suficientes. Es muy sencillo de entender. Para gobernar con esos partidos hace falta el apoyo de Esquerra y Democracia y Libertad. Y por eso el Partido Socialista está planteando que haya un gobierno de cambio con políticas transversales, con acuerdos transversales, donde por supuesto puede y debe estar Ciudadanos. Faltaría más, ¿por qué no? Y por lo tanto, me parece que el error que han planteado algunos, como Podemos en su caso, de un veto, que por cierto ayer ya no escuché afortunadamente, y creo que es bueno, pues yo creo que es muy importante que entre todos, insisto, y sobre todo los que se han presentado para que haya un cambio, compartamos la posibilidad de que haya ese cambio. Sí, hoy hemos visto esa misma mirada también. El periódico El País lo llevaba en portada, decía que Podemos había renunciado por lo menos a una suerte de líneas rojas. Pero La Razón dice hoy que el PSOE ultima en secreto el pacto naranja. ¿En qué consistiría ese pacto de darse? No he tenido la oportunidad de leer La Razón hoy. Bueno, el Partido Socialista ha hecho públicas todos los avances que se han ido produciendo en la negociación, no solo con Ciudadanos, también con otras formaciones políticas, insisto, porque sabe usted que hemos estado sentados con equipos negociadores del Partido Nacionalista Vasco, también de Izquierda Unida, también de Compromís, y ayer por primera vez también de Podemos. Bueno, es evidente que hay una agenda de regeneración democrática, de reformas institucionales que se ha venido explicando y en la que estamos trabajando. Desde luego, de producirse un acuerdo, se informaría de los contenidos de ese acuerdo y además se votará por el militante del PSOE. Pero yo insisto, de verdad, y sobre todo me dirijo no tanto a un militante que no puede en esta ocasión hacer nada, pero sí a los dirigentes de Podemos. Vamos a ver, se puede entender que porque el PSOE hable con transformaciones políticas, o porque haya más gente sentada en la mesa, o porque no se haga un referéndum de independencia en Cataluña, se impida que haya un gobierno que pueda sacar adelante todo lo que le he dicho, que suba el salario mínimo, que acabe con los recortes sociales, que impida la privatización de los servicios públicos, que pueda promover una reforma de la Constitución. La pregunta es, ¿merece la pena sí o no? Y desde luego yo creo que sí, y desde luego ayer mismo vimos una ocasión más de cuán necesario es que vaya el Partido Popular a la oposición. Ayer escuchamos al ministro de Interior acusar a jueces, fiscales, policías, guardias civiles de poco menos que tener una campaña orquestada contra el PP, cuando lo que ha habido ha sido un saqueo generalizado por parte del PP durante 20 años de financiación irregular. Oiga, creo que merece la pena y creo que todo aquel que apostó por el cambio se tiene que sumar a que sea posible ese cambio. Pero decía usted que no dan las sumas para llegar a un acuerdo con las izquierdas y, sin embargo, tampoco dan las sumas para llegar a un acuerdo solamente con Ciudadanos. Claro, por eso estoy diciendo que el planteamiento del Partido Socialista es que todo aquel que estuvo proponiendo un cambio favorezca ese cambio. Y me explico mucho mejor, es mucho más sencillo explicado de otra manera. El Partido Socialista cuenta con que hay 142 votos para que no se produzca ese cambio. Hay 142 noes, y me refiero a Partido Popular, Democracia y Libertad, Esquerra Republicana y Bildu. Son 142. Esa es la valla que hay que saltar para la investidura. Y desde luego hay 208 diputados que podrían favorecer ese cambio, salvo que un partido como Podemos vote con Mariano Rajoy, salvo que Podemos vote con el Partido Popular. Y yo creo que eso sería un error, que además sería difícil de explicar. Por lo tanto, ¿con qué noes contamos? Oiga, 142, PP, Democracia y Libertad, Esquerra Republicana y Bildu. Todos los demás, 208, que son mucho más que 142, pueden hacer posible ese gobierno de cambio y en eso es en lo que estamos trabajando. Ustedes siempre han dicho que Ciudadanos era un partido de derechas. Sí, claro, y estamos diciendo que estamos proponiendo un candidato socialista con un programa que es socialista que incorporará también de otros partidos y de que haya un cambio en este país. Por lo tanto, creo que es muy fácil de entender. Es que a veces cuando se escucha desde parte de Podemos o de otros interlocutores, no, es que cuidado porque la derecha no, es que la izquierda es el PSOE, es que el PSOE es el que está planteando un gobierno en este país con un programa que por cierto es progresista. Y insisto, que se puede compartir todo con otros partidos, no, claro que no, pero bienvenidos al mundo real, bienvenidos al siglo XXI, bienvenidos al año 2016, donde ya no hay mayorías absolutas aplastantes, donde hay que contar con otros y donde, oiga, a algunos nos ha gustado siempre el acuerdo y ojalá en este país hubiera habido una derecha diferente a la del Partido Popular y se hubiera podido hacer muchos más acuerdos. No ha sido así, lamentablemente, pero desde luego el Partido Socialista tiene una vocación y lo ha dicho por activa y por pasiva y en público siempre. Oiga, hay que intentar pactar a izquierdas y a derechas, intentando avanzar. Hay que intentar que sea un gobierno de cambio, reformista, que por cierto es algo que podemos compartir muchos, y también progresista, evidentemente lo estamos intentando. ¿Compartimos con Ciudadanos muchas de las cosas que plantean? No, claro que no, evidentemente, por eso les estoy diciendo que hay un candidato socialista con un programa de gobierno que se tiene que acordar no solo con Ciudadanos
y que tiene que responder a la pregunta al final del día ¿merece la pena? Oiga, ¿es mejor que lo que tenemos ahora mismo? ¿Es un avance para nuestro país? ¿Pueden ser derechos nuevos para los trabajadores y para los servicios públicos? Y esa es la respuesta, pues sí. ¿Vamos a elecciones? No lo creo. Yo creo que va a haber un gobierno. Óscar López, le agradezco muchísimo que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Ya a ustedes, muchas gracias. Radiocable.com. Hola, soy Tamara Laurel y quiero enviar un saludo a la cafetera de Radio Cable. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know all the things I would go. Bueno, una cosa que es llamativa es que incluso cuando la percepción, yo por lo menos la que personalmente tengo yo, que es que hay una gran teatralización porque es, yo diría, imposible el pacto a esta hora. Igual luego nos llevamos una sorpresa y dentro de 2 días alguien anuncia un gran pacto en el que están Podemos, Ciudadanos, porque veréis que en la prensa ahora, en las portadas de los periódicos, hay quien se inclina a pensar que se están eliminando líneas rojas. Pero yo pienso que en este momento estamos más lejos que nunca de un acuerdo. Y si esto es así, lo que estamos observando es una gran obra de teatro en la que todo el mundo insiste en que no, que el acuerdo es posible. En fin, y vemos a partidos que no podrían estar. ¿Os imagináis un acuerdo de gobierno? Imaginaos una mesa del Consejo de Ministros, sentado Pedro Sánchez, a un lado Pablo Iglesias como vicepresidente, al otro Albert Rivera como vicepresidente segundo, o vicepresidente primero y Pablo Iglesias vicepresidente segundo. Y imaginaos a Pedro Sánchez que tiene que ir a negociar algo a Bruselas y se quedan solos en Madrid, Pablo Iglesias y Albert Rivera, que sabéis que son los vicepresidentes los que se tienen que hacer cargo del gobierno en ese momento. Es decir, pasan a ser los presidentes de facto. Imaginaos que sale de una reunión con Merkel Pedro Sánchez y dice, hemos llegado a este acuerdo tal, y aquí en Madrid, canutazo de televisión, todas las teles, y los dos vicepresidentes diciendo, de ninguna manera eso no lo vamos a aceptar en la mesa del Consejo de Ministros. Sería verdaderamente llamativo. Así que parece que estamos más lejos que nunca de un posible acuerdo. Nunca se sabe. Porque otra cosa es que se pudiera dar una gigantesca carambola, aunque por lo que hemos escuchado con Óscar López parece muy difícil pensar que se pueda producir, si no imposible en este momento, porque incluso él esa opción es que ni siquiera la manejaba, que se pudiera ver un acuerdo de las izquierdas apoyado por Democracia y Libertad y por Esquerra Republicana, cuyo voto no acepta el PSOE, así que difícilmente se va a producir. En fin, veremos a ver, todo indica que vamos hacia nuevas elecciones y no lo sé, porque lo que es verdad es que el ser humano es imprevisible y cuando lo sientas a negociar en una mesa suceden cosas imprevisibles. Por eso no somos robots, por eso no somos máquinas, así que cualquiera sabe. Pero desde luego a esta hora, y más después de escuchar a Óscar López, todo indica que el acuerdo es imposible y que sin embargo vemos en la prensa hoy que todos dan por hecho un posible acuerdo con Ciudadanos, Partido Socialista, ¿no? Veremos a ver en qué. Porque sin embargo os decía, portada del periódico El País, hoy. Habla de esta línea roja que parece haber eliminado Podemos. Podemos cede y acepta que el PSOE negocie con Ciudadanos. Sánchez se reúne en secreto con Rivera. Iglesias pospone el diálogo sobre el reparto de ministerios, dice el periódico El País, que también añade: el fiscal conecta la Caja B de Valencia con el Partido Popular Nacional. La investigación trata de probar que Génova conocía la actividad de sus compañeros valencianos y se benefició de las mordidas. Es el otro gran tema que lleva hoy el periódico El País en su portada. Pero no es el único medio de comunicación que lleva esto, dice el periódico La Razón. Este titular que citábamos a Óscar López. El PSOE ultima en secreto el pacto naranja mientras reúne a Podemos en la Sala Roja, y habla
esta situación que se vivió ayer en Madrid, que fue muy paradójica, que dejó muy sorprendidos a los periodistas y a los políticos de otras formaciones. Ayer se había escenificado un gran encuentro a 4 bandas, los partidos de izquierdas, estaban pues Íñigo Errejón, estaba Alberto Garzón, Hernando del Partido Socialista, Baldoví, Compromís, y entonces iban en una reunión que iba a ser a 4 bandas, muy importante, para ver si había posibilidad de acuerdo. Y paralelamente, de forma no anunciada, si esto quieren decir que no es secreto, como decía Óscar López, porque tenía todos los focos de la prensa en el Congreso, pero lo cierto es que no fue anunciada y así alguien lo filtró y entonces se montó un lío formidable. El PSOE se reunía paralelamente y en secreto con Ciudadanos y enviaba al máximo de sus negociadores, a José Enrique Serrano. Y se reunían paralelamente y de forma, digamos, por lo menos, no sé si decir clandestina, secreta o de forma discreta, pero lo cierto es que se reunieron sin que nadie lo supiera y solamente cuando ya estalló la prensa entonces se dieron explicaciones. Claro, había quien decía hoy en la prensa, luego lo veremos en los digitales, decían, bueno, esto no está muy cerca de ese espíritu de luces y taquígrafos que había anunciado hace algunos días Pedro Sánchez, pero bueno, lo cierto es que se están produciendo numerosas conversaciones paralelas. El PSOE ultima en secreto el pacto naranja mientras reúne a Podemos en la Sala Roja, dice La Razón. El líder de los Ciudadanos y el de los socialistas jugaron al despiste y se vieron con sus equipos en el Congreso. Los contactos con las fuerzas de izquierda en la llamada Sala Roja acabaron sin acuerdo y seguirán hoy, dice La Razón. Decía esa reunión que se produjo sin anuncio. Y os digo que esto es significativo porque no hace tanto tiempo que escuchamos a Pedro Sánchez diciendo esto. Que todas las negociaciones que se puedan abrir serán en abierto, serán con luz y taquígrafos, que nadie se preocupe. Y también os digo una cosa, que en esa decisión eventual que se pueda tomar de negociación y de acuerdo, tendrá todos los filtros posibles, todas las garantías posibles. Será ratificado por el Comité Federal. Y también os digo, haremos una consulta a la militancia del Partido Socialista de ese acuerdo. Bueno, pues esto es lo que veían algunos que decían, claro, es que este es el anuncio que había hecho el Partido Socialista de qué forma se puede conciliar eso con esta reunión clandestina, secreta que tuvo lugar ayer. Bueno, esto en lo que al periódico La Razón se refiere, en su portada hoy, el ABC sigue hablando del Congreso de Móviles que se está celebrando en Barcelona, que sabéis que está teniendo, en fin, es una feria, un encuentro tecnológico de muchísima importancia, internacional, y dice, la Generalitat garantiza la continuidad en Barcelona de la mayor feria tecnológica del mundo, pese a que ayer arrancó con caravanas de 12 kilómetros y una lluvia de críticas a la gestión del Ayuntamiento. Puigdemont da la bienvenida a los ministros de España. Dice el presidente de la Generalitat, junto al ministro José Manuel Soria, Ada Colau, Carme Forcadell, entre otros, ayer en la inauguración del Congreso en el recinto ferial de Gran Vía del Hospitalet en Barcelona. Y por último, el periódico El Mundo dice, la respuesta a los escándalos de corrupción fractura al Partido Popular. Mientras Rajoy pide templanza y Fernández Díaz sugiere que los jueces investigan solo al PP, Casado estalla. Estamos indignados y hasta las narices. Hace falta una purga. Lo dijo ayer Casado, porque además ayer se conocieron algunos mensajes cruzados, algunas advertencias que había lanzado Rita Barberá. Había lanzado advertencias contra el Partido Popular, diciendo, ojo, no olvidéis quién os ha llevado hasta allí. Y entonces Pablo Casado dijo, estamos cansados de las amenazas. En cuanto a los mensajes amenazantes,
pues que se amenace lo que quiera. Yo desconozco esos mensajes, pero desde luego, para que te manden un mensaje amenazante habrá que tener algo de lo que se pueda amenazar. Entonces, sinceramente, pues que me manden los mensajes que me quieran mandar, porque aquí no hay ninguna amenaza que se pueda hacer. Y evidentemente, he dicho anteriormente que cada uno haga un ejercicio de reflexión y vea si aporta o no aporta a este partido. Si alguno aporta o no aporta, que haga la reflexión, si aporta o no a este partido, dijo Pablo Casado en un mensaje que, en los tonos a los que estamos acostumbrados, fue muy duro contra Rita Barberá, por lo que se nota una tensión. Y ayer compareció también Camps. Hacía mucho tiempo que no le veíamos. Y Camps salió para defender a Rita Barberá y también para defenderse. Porque se había publicado ese mismo día, lo había publicado la cadena SER, que Rita Barberá había sido la que había participado o coparticipado en la financiación del Partido Popular vía Valencia de una manera indirecta, etcétera, etcétera. Bueno, salió publicado ayer y para salir a defenderla vimos a Camps. Bien, ella está bien, no me está triste y dolida por lo que está diciendo de ella. Yo hablo en términos estrictamente humanos, porque con Rita Barberá tengo la enorme suerte de poder hablar en términos estrictamente humanos. Y a mí lo que me preocupa es la persona, el ser humano. Alguien que ha dado toda su vida por Valencia, toda su vida. Si es que no ha tenido horas Rita Barberá para Valencia, no ha tenido horas. Es que no ha tenido horas. Y por eso la gente le votaba. Esto no salía en la tómbola. Es que la gente le votaba porque veían a Rita Barberá arreglando aceras, farolas, jardines, parques, en fin, trayendo cosas interesantes a Valencia. Pues eso, dice el periódico El Mundo que Rajoy está pidiendo templanza. Bueno, ayer también Jorge Fernández Díaz sugirió que se están produciendo demasiadas investigaciones judiciales, demasiadas intervenciones judiciales en un momento muy sensible políticamente, y fue una insinuación que venía a decir que se está manejando a la justicia y que la justicia está tratando de manejar los tiempos políticos. Que lo diga un ministro es enormemente preocupante. Por dos razones. La primera, porque es de una imprudencia formidable. Eso sí es un comentario absolutamente antisistema. Porque pone en duda toda la independencia judicial. Que, en todo caso, su gobierno está obligado a garantizar. En todo caso. Pero además hay una segunda derivada. Que es, si cree que eso es posible, es porque sabe que es posible. Y no quiero ni imaginar por qué lo sabe. Bueno, ahora en unos segundos vamos a hablar en un ratito, con César Strawberry. César Strawberry, ¿sabéis? El líder del grupo Defcon 2, a quien les están ejerciendo una auténtica campaña de presión desde ayuntamientos y algunas instituciones, intentando impedir que puedan celebrar conciertos, y además que sabéis que está siendo perseguido judicialmente de una forma absolutamente... En fin, hablaremos con César Strawberry y vamos a ver qué tal está. Es un buen amigo de este programa y nos parece además que es muy ilustrativo de estos profundos recortes en las libertades que se están viviendo en este país y a los que vamos casi mirando para otro lado. Pero va a ser ahora cuando abordemos la agenda de la cafetera, porque sabéis que hay dos agendas. Por una parte, la agenda que dictan los grandes medios de comunicación, esto que estábamos observando, las portadas de los grandes periódicos, las televisiones, los medios, en fin, hay mucho ruido, esto nos produce un cierto ruido, pero hay otra agenda, es lo que nosotros denominamos la agenda de la cafetera. La agenda de la cafetera. Es una agenda paralela, la agenda de los ciudadanos, en la que ellos conversan a través de las redes sociales y nosotros, está aquí María, está monitorizando conversaciones en las redes sociales, recibiendo aquellas informaciones que vosotros les enviáis cuando comienza el programa y sobre las que queréis que pongamos el foco. Una cosa es la agenda setting de los medios y otra muy diferente, la agenda de la cafetera, vuestra agenda. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos oposición... hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. La cafetera de radiocable.com.
Bueno, una cosa es esa agenda y otra muy diferente, la agenda de la cafetera. Mary, buenos días. Muy buenos días. Y nos envían muchas noticias, ¿no? Así es, han incidido muchísimo en, bueno, Rojo hasta la médula, Spice Carmelus y muchos otros nos habéis enviado, habéis hecho mucha incidencia en la noticia de que se archivó ayer la querella, ¿no? Que había presentado Manos Limpias contra la productora de La Tuerca. De hecho, fue trending topic La Tuerca, ¿no? Y bueno, sí que hacéis bastante mención refiriéndose a si esto saldrá en la agenda mediática convencional. Bueno, lo cierto es que fue objeto de portada en varios medios y hoy supongo que es que no hay hueco, que es que no hay sitio, pero hoy no lo recoge nadie. Una vez se ha archivado, ha sido olvidado por los medios, ¿no? Que es una de estas paradojas que se dan a veces y que nos reprochan muchas veces a los medios de comunicación. Así es. Luego también Spice Carmelus nos envía una noticia de Beth Diario que dice: las familias monomarentales son la bolsa de pobreza del futuro. Y nos dice una evidencia más de la crueldad patriarcal. Y luego José Diego Mills nos ha hecho, además durante toda esta semana, nos ha hecho bastante hincapié, ¿no?, en el caso del fotoperiodista Raúl Capín, y entonces dice: este martes juzgan al fotoperiodista Raúl Capín. Y en otro tuit nos dices: mientras unos pactan, otros son enjuiciados. Sí que es verdad que bueno, rebuscando un poco en este caso, ¿no?, pues el diario.es decía que está acusado de un delito de atentado contra la autoridad por obstaculizar presuntamente la función policial en una manifestación del 23 de febrero de 2013 convocada bajo el título Marea Ciudadana, ¿no? Y sí que estamos viendo que está habiendo bastante apoyo por parte de ciertas plataformas de libertad de expresión en torno al hashtag de Capín Libre. Y por último queríamos hacer bastante mención a algo que fue trending topic ayer, que era con el hashtag 27F pasaje seguro. Este hashtag se refiere a la manifestación que va a tener lugar este sábado. No sabemos si ha habido mucha trascendencia en los medios convencionales, pero aquí sí que queríamos hacer bastante hincapié, ¿no? Porque al final es una manifestación, una marcha a nivel europeo convocada en apoyo a los refugiados. Y es que la verdad que viendo los datos es bastante significativo, ¿no? Porque en total entre este año y el anterior alrededor de 4.200 personas han perdido la vida o han desaparecido en aguas del Mediterráneo, según datos de ACNUR. Entonces sí que es verdad que queríamos hacer bastante hincapié, ¿no? Y en la medida de lo posible queríamos visibilizar esta parte de la agenda ciudadana, porque también podríamos ser nosotros los que estuviesen en este caso, y queríamos visibilizar esta semana este tema. Sí, porque la Agenda Ciudadana es una suerte de portada que confeccionamos con las noticias que enviáis, con las noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco. A veces se prestan simplemente a un breve comentario, a veces sin profundizar demasiado. En otros programas sabéis que profundizamos en estas noticias que suponen muchas veces recorte de libertades y siempre hay algunas que se quedan pendientes, ¿no? Y el caso de los refugiados es una que se repite sistemáticamente y el propio Rojo Cabreado decía hoy también la de los titiriteros, ¿no? No abandonemos lo que ha sucedido con los titiriteros, que también es la representación, también ilustra, es un escaparate perfecto de este proceso de recorte de derechos civiles que se está viviendo en España de una forma consentida y que va teniendo estos efectos y que, sin embargo, hace que muchos medios de comunicación estén prácticamente mirando para otro lado, ¿no? Pero tenemos muchas noticias que no se quedan en el tintero y hablamos muchas veces, nos decís, colocad el foco sobre la violencia contra las mujeres, sobre los refugiados, sobre la dependencia. Y aunque sea de forma tangencial, aunque solamente sea para que en este pequeño sumario, en este pequeño catálogo de una portada que confeccionéis vosotros mismos, quede consignado como que son asuntos que existen en la actualidad, pero que no ocupan las portadas de los diarios todos los días. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América.
Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. If you dream of something brave, if you give your all just to keep a little bit faith. César Strawberry, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Y claro, estaba hablando de los profundísimos recortes que se están viviendo en los derechos civiles, recortes en la libertad. Y si hay un exponente que ha sufrido esto en sus propias carnes es César Strawberry. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, me encuentro bien. Pero paradójicamente, tu caso es un caso que no termina de abandonar las páginas de los periódicos. ¿Por qué? Pues porque es tan escandaloso que no deja de generar escándalo dentro y fuera de España. De hecho, ayer se publicó en el periódico Alemán TASS un artículo que se habla de toda la persecución. Se titulaba Caza de brujas en España contra la gente que piensa diferente. Y bueno, hablaban de mi caso, publicaban la foto del grupo y bueno, todo esto está empezando ya a generar un eco en la propia Unión Europea, pues de alarma, porque esto es muy preocupante. Nos hemos encontrado, César, con que estáis teniendo problemas con algunos ayuntamientos para actuar en algunos lugares. Lo que estamos teniendo en concreto es una campaña contra que toquemos en Valladolid el sábado que viene, el 27, una campaña que ha liderado una concejala de Ciudadanos que ha apelado a la censura previa. Es decir, ha invocado a la censura previa para que DEFCON 2 no toque en Valladolid. Es algo surrealista, porque la censura previa está prohibida expresamente por la Constitución en su artículo 20.2 y aparte fue derogada por el propio Fraga Iribarne hace un montón, ¿no? Entonces, de repente, aparece una concejala que dice que es abogada y que se solicita al ayuntamiento que cancele esta actuación de DEFCON 2. Entonces, bueno, pues es una cosa de un surrealismo cañí, de una demostración de servilismo y de ignorancia tan pasmosa. Un cierto retrato abogar a la ilegalidad, así porque sí, que bueno, genera escándalo, lógicamente. Sí, hay un retrato también de propios Ciudadanos, ¿no? Como partido político, porque se han manifestado así, pero ¿os ha llamado alguien? Porque lo que he visto ha sido muchas muestras de solidaridad en las redes sociales, del público, de la gente, los ciudadanos, pero los partidos políticos, ¿alguien se ha puesto en contacto con vosotros diciendo nosotros no estamos de acuerdo con esto no está en nuestra...? Bueno, el ayuntamiento se ha manifestado ha mantenido la cordura, afortunadamente, y entonces, bueno, tanto el alcalde como la concejala de Cultura han manifestado su oposición a que sufra ningún tipo de acoso del concierto programado para el 27 en Valladolid. Porque no tiene ningún sentido, porque además sería incurrir en una legalidad flagrante que un consistorio público no puede cometer. Sin embargo, han seguido con una campaña mediática en los medios, en los periódicos, en fin, como intentando generar un escándalo que es que no lo hay. Que además en Valladolid tenemos familia, tenemos fans de toda la vida. Hemos estado tocando en Valladolid la última vez, así que yo recuerdo ahora, en 2005 con León de la Riva, en 2007 con León de la Riva, sin ningún problema. Prácticamente el mismo repertorio que vamos a tocar ahora. Es decir, esto es un ejemplo de cómo se están desquiciando las cosas en un momento de incertidumbre política y como algunos están quitando la máscara, como es el caso de Ciudadanos, que a cuento de que solicita, que se le ocurre invocar a la censura previa. O sea, es algo tan... Y luego a conceptos tan peregrinos, como también ha dicho que quieren que prohíban el concierto porque no quieren en Valladolid espectáculos que ofendan o hieran la sensibilidad de los vallisoletanos. Pero bueno, ¿dónde está el medidor de sensibilidad de los vallisoletanos que maneja Ciudadanos? Porque siempre tenemos muchísimo público súper fan en Valladolid. O sea, en fin, es todo
recuerda mucho, yo, pues no sé, los extremismos políticos de los años 30 que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial. Esto es horrible, o sea, esto es un caso yo creo que hay que parar este tipo de persecuciones ya, y hay que alinearse con la legalidad, que la legalidad es el decálogo de derechos y libertades de la Unión Europea, y alejarse de lo que está intentando hacer este gobierno, que es alinearnos con países como Polonia, como República Checa, como Turquía, en fin, que lo que están intentando bueno, Turquía, que es un candidato a la Unión Europea, evidentemente, afortunadamente no ha entrado todavía, pero o Hungría, que lo que están es poniendo en cuestión la esencia de la Unión Europea, que es ese decálogo de derechos y libertades que bebe directamente de la Ilustración, ¿no? Todo eso es lo que se está poniendo en cuestión y que de alguna manera se está reflejando en este caso de persecución contra mí y contra mi grupo. La gran paradoja es que tú has denunciado tantas veces esto en tus canciones, has alertado tantas veces sobre este gran hermano en el que vivimos tantas veces a través de tus canciones, que la gran paradoja es que se produzca contigo, ¿no? Y esto que estabas poniendo de manifiesto, que me parece muy significativo, ¿no? Que se pretenda adelantarse a un posible delito, que está más bien en los fantasmas, en la imaginación de algunos, pero que se haga de forma preventiva, ¿no? Antes de que se cometa un delito, que esto es una cosa terrible, ¿no? Porque es una justicia previa, es una cosa asombrosa. Gerard Briard, el redactor jefe de Charlie Hebdo, decía la autocensura es la antesala, nos sitúa en la antesala del totalitarismo, ¿no? Es exactamente eso. Lo que quieren ya es crear, volver a refrescar aquel concepto orwelliano del crimen mental. Es decir, estás cometiendo un crimen mental. Eso no debes pensarlo. Eso no, o sea, eso es fascismo. Eso es el tuétano del fascismo, nace ahí. Entonces es algo que hay que parar porque es una locura, es una sinrazón. Y encima, además, es que es abiertamente ilegal. En la Constitución, artículo 20.2, la censura previa está prohibida. Entonces, ¿cómo un partido político puede defender eso, la censura previa? ¿Cómo una persona que se dice abogada puede decir eso públicamente y defenderlo y seguirlo defendiendo? Oye, es una cosa y César, que dice muy poco de nuestros políticos. Paralelamente tienes el juicio por los 6 tweets y por el retweet. Y hemos conocido el escrito que te acusa de enaltecimiento de terrorismo. El juez de la Mata abre juicio oral. ¿En qué situación está ahora mismo esto? Pues el juez de la Mata archivó la causa, no encontró en ninguno de los supuestos tuits ningún enaltecimiento del terrorismo, ni mucho menos, incluso se recoge textualmente en su auto, sino todo lo contrario, llega a decir. Pero el fiscal Carlos Bautista ha insistido buscando reabrir la causa, la han reabierto y bueno, pues yo estoy pendiente de juicio, que será un juicio que se desarrolle, pues imaginamos que en la primavera. Todavía no hay fecha concreta. No obstante, yo estoy deseando ya que llegue el juicio para poder aclarar todo esto, que no es nada más que una persecución claramente planificada por el Ministerio del Interior, inspirada, me imagino, que por el Ángel Marcelo, que es el que le chiva todo a Fernández Díaz. Y es una persecución ideológica que no tiene ninguna base, se va a desmontar todo esto, vamos, fácilmente. Entonces, bueno, yo estoy deseando que llegue el juicio porque es que, claro, esto lo que da pie es a que la gente interprete por su cuenta, te juzgue y ya te monte la hoguera para que cuando salga de tu casa te eche la hoguera, como lo hacían en la Inquisición, ¿no? En fin, lo que le llaman el juicio mediático, que en muchos casos, precisamente en estos momentos en los que estamos viendo cómo el Partido Popular se está desmontando de arriba abajo por los casos de corrupción y todos invocan dicen, no, es que la presunción de inocencia hay que respetarla, pero sin embargo luego con otros no se respeta, sino todo lo contrario, como es el caso de Valladolid en este caso. No obstante, tengo que decir que en el caso de Valladolid agradezco profundamente que el ayuntamiento se haya alineado con la legalidad y que el concierto se vaya a celebrar sin ningún tipo de incidencia. Pues que era una cuestión de sentido común. Pues César Strawberry, César, te agradezco muchísimo, sabes que no estás solo y te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte, César. Pues muchísimas gracias por la cobertura y seguiremos en la batalla por la libertad de expresión. Gracias. John Levy responderá sobre la acusación de acoso sexual de la joven becaria contra el presidente. Ese tío está jodido.
Supongo que la estrategia que seguirá es la de luchar con una acción de contención. ¿Acción de contención? En mi opinión, a ese hombre le van a machacar. Bueno, si podemos contener ese asunto hasta las elecciones, tendremos alguna oportunidad. Sí, pero ¿cómo van a contenerlo? ¿Cómo diablos? La verdad, no entiendo lo que quieren que yo haga. ¿Cuántas manos? Ni Bugs Bunny se salvaría de esta. ¿Podría decirnos algo sobre esos rumores que insinúan que el presidente no ha regresado debido sobre todo a la tensa situación en Albania? Lo siento, pero no sé nada sobre la situación a la que usted se refiere. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un grupo especial albanés para asesorarles. Señor Sklansky, lo siento, pero no tengo ninguna información al respecto. Sí, señora Rose. Esta misma mañana el general William Scott se ha dirigido en avión a Seattle. ¿Está relacionado su viaje con el bombardero B-3? Señora Rose, puedo asegurarle formalmente que no existe ningún bombardero B-3. ¿Sí? ¿La situación en Albania se relaciona de algún modo con el movimiento antiamericano musulmán fundamentalista? Ya lo han pillado, qué inteligentes. ¿Qué le parece? Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos Igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una ¿Hemos oposición... hecho historia? ¿Hemos hecho presencia? Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el Partido No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, lo que pretende simbolizar esto que acabamos de escuchar es que hay mucho ruido fuera de la cafetera, hay mucho ruido y en este espacio lo que se persigue es que podáis participar a través del 627-002-002, donde sabéis que hay un WhatsApp donde podéis dejar vuestros mensajes de audio, a través de los mensajes de texto, en Twitter, a través del chat. En fin, es un programa construido por los propios oyentes en buena medida, donde hacemos un repaso a la actualidad y a las portadas de los periódicos, pero donde tenéis un peso específico, porque además siguen llegando un montón de noticias, María. Sí, hacéis hincapié también en la obra de teatro que supuestamente fue censurada en el Ayuntamiento Nubense de Cartaya. Y bueno, se llama La mirada del otro y era programada para el 9 de abril y bueno, ha pasado por 23 teatros desde su estreno. Y bueno, en el diario.es lo explican y bueno, sí que es verdad que el consistorio alude a una obligación de programar un espectáculo de danza para justificar su cambio de opinión. Esto tuvo bastante trascendencia y bueno, queda allí un poco en la opinión de si realmente el consistorio quería programar ese espectáculo de danza o si detrás había un resquicio de digamos, censura. Según ha dicho también por algunas televisiones la que lleva la obra, cree que digamos sí que ha habido censura, ¿no? Porque sí que es verdad que tratan el tema de ETA. Aquí vemos también un poco, ¿no?, lo que decía César Strawberry, ¿no?, la censura previa y bueno, vamos como tú vas a pensar esto, vamos a intentar censurarlo porque puede no estar bien visto. A lo mejor no hay que tener tanto miedo. Ya te dice Cheflo, y tienes bastante razón, Cheflo. Quizá lo primero que habría que hacer es desmontar el mito de la transición, pero ojo, cuidado con mencionar esto en este país. Ya lo hicimos un día, abordamos, porque hay un libro maravilloso, pequeñito, es un ensayo político, escrito por varios autores, que habla de la cultura de la transición, ¿no? La forma en la que en este país, después de la dictadura, se buscó un espacio, el espacio del centro, y todo lo que quedaba
en los laterales fue proscrito y sacado completamente del sistema, de manera que si tú te pronunciabas, por ejemplo, si vierais alguna tertulia en la televisión francesa, os encontráis que hay, sentado en la tertulia, hay un anarquista defendiendo sus ideas, por supuesto de forma civilizada, y a nadie le extraña, a todo el mundo le parece natural. Aquí sería impensable, y si lo viéramos, nos encontraríamos con que la tertulia, el personaje que eligen para representar esas ideas, es probablemente el personaje más descerebrado que encuentren en cualquier lado y que podría ser anarquista, radical o nacionalista de lo que fuera. Habría elegido lo que hubiera sido, pero que el problema es que escenifican un tipo de perfil, ¿no? Y esto es grave, y esto tiene que ver con esa cultura de la transición, ¿no? Que llaman en este libro, como os digo, CT, la cultura de la transición, la forma en la que por el miedo a repetir la guerra, por el miedo a repetir la dictadura y por la necesidad de tener que salir de la dictadura, se llegaron a una serie de consensos que, entre otras cosas, eliminaron los espacios laterales de la ideología, ¿no? Lo cual es dramático porque impide, en realidad, impide la conversación, ¿no? Impide aprender. Bueno, dejadme que hagamos un repaso a las portadas antes de marcharnos, a las portadas de los digitales, que siempre lo reivindicáis también aquí en el programa. Pero vamos a escuchar también a Berto Romero. Nos habíamos comprometido. María está deseando que hablemos de Berto Romero. Es que le cae muy bien Berto Romero. Y a mí también, la verdad. Dice lamarea.com, dice Ciudadanos, el aliado clave del PSOE para formar gobierno. Pedro Sánchez y Albert Rivera mantuvieron este lunes una cita en el Congreso que no había sido anunciada. El cambio en España solo vendrá desde la transversalidad, aseguró el portavoz socialista Antonio Hernando, tras la reunión a 4 con Podemos y con Izquierda Unida y con Compromís. En el diario.es, la portada dice: el PSOE busca un pacto con Ciudadanos sin bloquear la opción de Podemos. Público.es, Sánchez y Rivera se reúnen en secreto mientras el PSOE negocia con Podemos. Infolibre dice: el PP endurece su discurso contra la corrupción, pero Barberá continúa en su escaño. Tienen una campaña. Actúa, pide a Rita Barberá que devuelva el sueldo que cobra del Senado sin haber pisado todavía la Cámara. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, la cuestión es que habíamos escuchado a Berto Romero. Lo digo porque lo habíamos escuchado aquí en el programa, que nos envió un mensaje enigmático, se puede decir que era enigmático, en el que se le oía haciendo algo. A ver, es que estoy buscando a ver si puedo encontrar el sonido original. Berto Romero estaba haciendo algo. Fernando, soy Berto Romero, soy parte de la Resistencia y te estoy escuchando mientras cocino berenjenas, que sé que estas cosas te gustan. Saludos. Y entonces Berto Romero estaba cocinando y resulta que ayer recuperamos, este era un mensaje de hace algún tiempo, y lo recuperamos y lo pusimos en el programa. Y entonces a Mary le hizo mucha gracia y le puso un mensaje vía Twitter diciendo: ¿qué estará haciendo Berto Romero escribiendo esto? Y Berto Romero, que es un tío que es muy majo, eres muy majo, Berto, es oyente de este programa, es muy, en fin, muy simpático, siempre muy activo y siempre muy participativo. Y entonces nos envió por sorpresa ayer un nuevo mensaje que dice así: Fernando y María, acabo de escuchar mi propia voz diciendo que cocinaba berenjenas mientras estoy cocinando verduras otra vez. Me pillas frecuentemente escuchando el programa mientras cocino y me asusta escucharme a mí mismo diciéndolo, pero sigo formando parte de la Resistencia y estoy entrando en un bucle, como puedes ver. Un saludo, ánimo. Has entrado en una suerte de bucle espaciotemporal donde tú a ti mismo te cocinas y te escuchas cocinando. Soy Berto Romero otra vez, sigo siéndolo. Bueno, muchísimas gracias Berto Romero, muchísimas gracias Cirila, Ubelán, Jimaguari, Cheflo, Ander, tantos amigos que participáis el programa. Ya ha sido un programa muy atropellado, teníamos dos entrevistas y entonces tiene su pequeña complicación técnica, pero muchas gracias a todos por la compañía: Hardy Useful, Berka, María Loto, Monsemerino, Convergente Pescador, Alicia, Tito Stop Tip, Virginia, Enfermeros Alesa, Hardy, Elinurse, Alicia. Bueno,
a todos los que nos habéis acompañado a lo largo del programa. Mañana más, mañana volvemos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. No estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, Mary. Adiós. Hola, soy Rojo Cabreado y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Kake y soy la Resistencia. Hola, soy Nacho Hernández y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Elinurse y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Charo Chamizo y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Tito y también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Celemín y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Emma Casanova y soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy PSV y miembro del Focus Group de la Cafetera. Saludos, Resistencia. Soy Julia. Soy Monse Merino y somos parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Crae y soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ruth y también soy la Resistencia en la Cafetera. Hola, soy Vladimir y también soy del Focus Group de la Cafetera. Hola, soy Daniel Riquelme y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Enrique Quesada y también soy la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Fueni Pico y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Tony Matarín y formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ascensión de las Sedas y también soy la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Juan Cruz y yo también soy Focus Group de la Cafetera. Soy Cora, integrante de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ana Palomar y también formo parte de la Resistencia. Hola, soy Mía Pividal y yo también formo parte de la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Gracia y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Virgin Rod y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juana Talavera, soy la Resistencia de la Cafetera y no estoy sola. Hola, soy Paloma Irazábal y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Lara Lucas y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Anisa Marzo 2011 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Manu Rincón y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Andetán y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jan Bedel y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Manolo Cas y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy José Alquerla y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Maquiavelo y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Paco y soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sandra y yo también soy la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Asunción Alcoceba y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Lady, soy de la Retaguardia de la Cafetera. Hola, soy Gamba con Mermelada y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Pachi Freitez y también soy la Resistencia de la Cafetera. Soy Hal Balfree y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Hardy Useful, representante indómito de la disidencia. Hola, soy Honky Miss y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ancho X y yo también soy la Retaguardia de la Cafetera. Soy María Martínez y también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Todos nosotros y muchos más somos la Cafetera de Radio Cable.